Era un viernes a principios de otoño cuando todo empezó a salirse de control. La protagonista, llamémosla Elena, estaba finalizando una presentación importante para un inversor extranjero. Trabajaba sola en su propio apartamento, rodeada de pantallas, tazas de café y post-its repartidos con fechas, números y metas. Elena era conocida por su feroz independencia y por su habilidad para convertir ideas en resultados. La familia la llamaba la fría, la egoísta o incluso la bruja sin hijos. Pero ella sabía que esa imagen era una manera cómoda de ignorar lo que realmente le molestaba, el hecho de que se había negado a repetir el ciclo. No tenía paciencia para el caos emocional de su madre, ni para los chantajes sentimentales de su hermana menor, Lorena, quien tenía 3 hijos, con un hombre al que Elena detestaba, y con buenas razones. Aquella tarde sonó el intercomunicador. Elena se extrañó. Nadie la visitaba sin avisar. Era su madre, al otro lado de la línea con la voz temblorosa y entrecortada. «Abre, es urgente». En cuanto abrió la puerta, los 3 sobrinos entraron corriendo, uno sujetando una tablet, el otro pidiendo ir al baño, la más pequeña con la nariz moqueando. La madre entró justo detrás, cargando una bolsa grande, diciendo que Lorena había sufrido un accidente en el trabajo, estaba hospitalizada y que alguien tenía que quedarse con los niños solo por una noche. Elena se quedó paralizada por unos segundos. Todo en su casa gritaba control y silencio, lo opuesto a lo que representaban esos 3 niños. «Una noche, mamá. Solo eso. Tengo una reunión mañana y un evento con inversores», dijo con firmeza. La madre asintió, pero desvió la mirada. Se fue sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Elena se despertó exhausta. La menor había llorado toda la noche, asustada por pesadillas, mientras el del medio había mojado el sofá e intentado esconder la ropa interior detrás de la estantería. El mayor insistía en usar el celular de su tía para jugar, incluso después de que ella le dijera no de forma tajante. Elena, quien siempre había velado por el silencio y el orden, se vio rodeada de juguetes, restos de comida en el suelo y preguntas incesantes. Cuando tomó el celular para revisar los correos electrónicos, se dio cuenta de que había perdido la reunión virtual, programada para las 8:00 con inversores de Bélgica. Una notificación de la aplicación del banco mostraba un reembolso por retraso en el contrato. Sintió la garganta cerrarse, corrió a la cocina, cerró la puerta con llave y trató de respirar. Necesitaba un plan, una solución rápida. Tomó el teléfono y llamó a su madre, pero no respondió. Intentó de nuevo. En el tercer intento, la llamada cayó directamente al buzón de voz. Entonces envió un mensaje corto. «Necesito que vengas ahora. Estoy perdiendo trabajo». No obtuvo respuesta. Cerca de las 11:00 decidió llamar directamente al hospital. Necesitaba saber en qué centro estaba internada su hermana. Su madre no había dejado ningún número ni detalle. Tras varias llamadas y preguntas insistentes, logró encontrar el nombre de Lorena en una clínica privada al otro lado de la ciudad. Y no era el servicio de ortopedia, como su madre había mencionado. Era el servicio de traumatología y ginecología, en un ala reservada. Algo estaba mal. Elena colgó el teléfono con el corazón acelerado. Preparó a los niños, empacó una mochila improvisada con meriendas y juguetes, y solicitó un coche por app. Durante el trayecto, observaba las calles por la ventana con una mezcla de tensión y rabia. No entendía por qué todo había recaído sobre ella, ni por qué una vez más era tratada como el repuesto emocional de la familia. Incluso cuando siempre había dejado claro que no había espacio para eso. Al llegar a la clínica, tuvo que insistir para ver a su hermana. «Solo familiares directos pueden entrar», dijo la recepcionista. Elena simplemente miró a los ojos de la mujer y respondió: «Soy la hermana. Y nadie más ha venido». La imagen de Lorena en la cama del hospital desmontó algo dentro de Elena que ni siquiera sabía que estaba sujetando.
El lado izquierdo de su rostro estaba morado, el ojo hinchado y tenía puntos en la frente. Uno de los brazos estaba inmovilizado y bajo la bata se veían manchas oscuras que se extendían por el cuello. Lorena intentó sonreír, pero solo respiró hondo, avergonzada. Mamá dijo que te encargaste de los niños. Gracias. La voz era baja, casi sin fuerza. Elena no respondió de inmediato. Necesitaba entender. «No fue un accidente, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Lorena titubeó. Frunció el ceño. Desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara una ruta de escape, aún estando inmóvil. Después de unos segundos de silencio denso, negó con la cabeza. Fue Marcelo. Otra vez. Elena respiró hondo, con la mandíbula tensa. Aquella no era la primera vez que escuchaba el nombre de su cuñado vinculado a la violencia. Años atrás, durante una pelea familiar, ya había advertido que él era manipulador e inestable. Nadie quiso escucharla. Su madre la acusó de tener envidia, por no tener marido ni hijos. Y Lorena simplemente la bloqueó durante meses. Elena miró a su hermana y sintió una mezcla de furia y compasión. «Tienes que denunciarlo». La respuesta llegó como un golpe débil. «No puedo. Mamá dijo que va a destruir nuestra familia, que él tiene problemas, que no es siempre así». Aquello hizo que Elena soltara una carcajada seca y amarga que terminó en lágrimas inesperadas. «Ella te está protegiendo o protegiéndolo a él». Lorena no respondió. Solo miró la sábana y empezó a llorar en silencio. Elena salió de la habitación con los puños apretados y el corazón latiendo con fuerza. En el pasillo respiró profundo y llamó a una abogada que conocía. Pidió asesoramiento jurídico. Después llamó a la niñera de confianza, a quien ya había contratado en otras emergencias profesionales, y le pidió que fuera a buscar a los niños al hospital. Aún no sabía cómo, pero sabía que no permitiría que aquello se repitiera, ni en la vida de Lorena ni en la suya. De camino a casa, Elena abrió el portátil sobre su regazo, todavía dentro del coche. Necesitaba recuperar parte del tiempo perdido, pero las notificaciones de correo electrónico comenzaron a aparecer como una alerta silenciosa de que la situación era mayor de lo que imaginaba. Más de 20 mensajes con quejas falsas sobre su servicio. Valoraciones negativas publicadas en masa, todas con textos similares, alegando que su trabajo era antiético, fraudulento, engañoso. Un cliente incluso envió una captura de pantalla con el comentario: «Ella destruyó la reputación de su propia familia. Imagínate lo que puede hacer con tu empresa». Elena sintió el estómago encogerse. Eso no era coincidencia. Abrió el perfil de una de las cuentas anónimas y con unos clics descubrió que la mayoría de los perfiles seguían el mismo patrón. Cuentas recién creadas, sin foto, siguiendo únicamente a una persona. Marcelo, el cuñado. La conexión era clara. No solo había golpeado a su esposa, sino que ahora intentaba sabotear a quien se atreviese a enfrentarlo. Al llegar a casa, Elena encontró a la niñera en el sofá con los niños ya dormidos. La profesional le entregó un informe del día, con horarios de alimentación, juegos y momentos de llanto. Elena asintió discretamente en señal de agradecimiento y al cerrar la puerta del cuarto, donde los sobrinos dormían, sintió un silencio diferente. No el silencio de la soledad, sino una pausa cargada de significado. Se sentó en la silla de la oficina, abrió una nueva pestaña en el navegador y tecleó «Cómo denunciar violencia doméstica de forma anónima». Luego envió una denuncia detallada al Ministerio Público y otra a la Comisaría de la Mujer. Incluyó fotos, fechas y nombres. Después, redactó una nota formal para los inversores explicando los retrasos y adjuntó pruebas del sabotaje en línea. Aún no sabía cómo sobreviviría su empresa a esa crisis reputacional, pero por primera vez sintió que estaba haciendo algo más importante que mantener las apariencias.
Estaba rompiendo el silencio, ese que durante años todos aceptaron como protección, pero que ahora entendía como complicidad. Al día siguiente, Elena recibió una llamada inesperada de Lorena. La voz de su hermana sonaba más firme, aunque todavía frágil. La trabajadora social vino a visitarme. Dijo que recibió una denuncia con muchos detalles. «Fui tú, ¿verdad?» Elena vaciló por un segundo. «Sí, fui yo». Al otro lado de la línea, silencio. Pero no era el mismo silencio de antes, lleno de culpa y resentimiento. Era un silencio lleno de comprensión. Entonces Lorena dijo: «Gracias. Necesitaba a alguien que viera lo que estaba pasando. Hasta yo había dejado de verlo». Ese fue el primer paso hacia algo que Elena jamás pensó que tendría, un vínculo real con su hermana. Por primera vez, conversaron por más de 20 minutos sin peleas, sin reproches, sin competencia velada. Lorena contó que Marcelo controlaba todo: el dinero, los amigos, incluso la forma en que ella se vestía. Reveló que la madre sabía de todo desde hacía años, pero siempre decía que era mejor mantener la familia unida que exponer la suciedad ante los demás. Más tarde ese mismo día, Elena recibió una llamada de su madre. Contestó con un nudo en la garganta. «¿Vas a destruir la vida del padre de tus sobrinos? ¿Sabes lo que estás haciendo con esta denuncia? Estás exponiendo a toda la familia». La voz venía cargada de ira y desprecio. Elena respiró hondo. «Quien destruyó algo fue él, y tú por encubrirlo». La madre soltó una risa breve y amarga. «Siempre fuiste ingrata, siempre quisiste sentirte superior. ¿De verdad crees que alguien te apoyará después de esto? En la iglesia ya lo están comentando». Elena guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Prefiero ser mal vista por hacer lo correcto a ser bien vista por encubrir a un criminal». La madre colgó sin decir nada más. Y en ese momento, Elena supo que no había retorno. Había elegido un bando, y por primera vez no era el de la familia, sino el de la verdad. A partir de ese día, la relación con su madre se convirtió en una guerra fría. No volvió a aparecer en el hospital para ver a Lorena, ni intentó ver a los nietos, que ahora pasaban los días al cuidado de una niñera contratada por Elena, mientras la tía hacía malabares para reorganizar su rutina profesional. Los niños, poco a poco, comenzaron a relajarse, dormían mejor, discutían menos e incluso empezaron a pedir cariño, algo que Elena nunca imaginó manejar con naturalidad. Con cada pequeña muestra de afecto se sentía extrañamente conmovida, no porque estuviera cambiando de opinión sobre la maternidad, sino porque comenzaba a entender que lo que más le molestaba de los niños quizás era el reflejo de la negligencia que ella misma había sufrido en la infancia. Por primera vez, se dio cuenta de que ella y Lorena no eran opuestas como creía. Simplemente habían reaccionado de maneras diferentes al mismo ambiente tóxico. Una se rebeló, la otra se adaptó. Mientras tanto, Marcelo seguía en libertad, pero el cerco se cerraba. La denuncia presentada por Elena motivó la apertura de una investigación. La trabajadora social incluyó testimonios de la propia Lorena y de vecinos que confirmaron episodios de agresión, y entonces sucedió algo inesperado. Una exnovia de Marcelo, que nunca había tenido valor para denunciarlo, contactó a las autoridades al enterarse del caso. Relató patrones de comportamiento idénticos, envió capturas de pantalla de viejas amenazas e incluso un parte policial archivado por falta de pruebas. Elena seguía todo a distancia, intercambiando mensajes con la abogada y orientando a Lorena cuando era necesario. Pero en silencio luchaba contra la ansiedad. Las valoraciones falsas seguían dañando su empresa, 2 contratos habían sido suspendidos y tuvo que reducir el equipo temporalmente. Por la noche se sentaba en el sofá con una copa de vino y revisaba los números. El caos familiar se infiltraba en todo, como una grieta invisible en los cimientos de la vida que había construido sola. 2 semanas después,
La noticia que Elena esperaba y temía finalmente llegó. Marcelo fue detenido preventivamente por violencia doméstica, amenazas e intento de fraude digital. La investigación había confirmado que utilizaba bots y cuentas falsas para atacar a empresas y que lo hacía no solo con Elena, sino con cualquiera que estorbara su reputación. El impacto fue inmediato. Clientes antiguos volvieron a ponerse en contacto, ahora conscientes del montaje. Uno de los contratos suspendidos fue reactivado. Pero lo que más sorprendió a Elena fue la reacción de la comunidad. Mujeres que antes la juzgaban fríamente, ahora la buscaban para agradecerle o pedirle orientación. Descubrió que muchas habían pasado por situaciones parecidas, pero nunca habían tenido el valor de romper el patrón familiar. Una de ellas le escribió: «No solo salvaste a tu hermana, nos salvaste a todas». Elena lloró al leer eso. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su aparente frialdad era en realidad coraje disfrazado. Con la detención de Marcelo, la madre desapareció. No respondía mensajes, no visitaba a los nietos, no dio ninguna señal de solidaridad hacia la hija hospitalizada. Lo que nadie esperaba era el escándalo que vendría después. Una prima lejana, indignada por el silencio cómplice, reveló que la madre de Elena mantenía desde hacía años una relación emocional con el yerno. Todo había empezado con conversaciones inocentes durante las ausencias de Lorena y luego evolucionó a algo físico y emocionalmente destructivo. La revelación cayó como una bomba. Elena recordó las innumerables veces en que su madre defendía a Marcelo con fervor, incluso ante las evidencias. Ahora todo tenía un sentido nauseabundo. Lorena, al enterarse, se vino abajo. Era esto todo el tiempo. No era solo miedo, era culpa. El dolor adquirió otra dimensión. Más que la agresión del marido o la negligencia de la sociedad, era el abandono y la traición materna lo que sangraba profundo. Elena se quedó al lado de su hermana, en silencio, sosteniéndole la mano. Ninguna de las dos sabía qué hacer con aquella verdad, pero sabían que solo podían seguir juntas. En los días siguientes, Elena ayudó a organizar la mudanza de Lorena y de los niños a un nuevo apartamento, en un barrio más seguro y cercano a la escuela. Aunque no lo verbalizaron, quedó claro que Lorena necesitaba un nuevo comienzo. Y ese comienzo ya no incluía a su madre. Las dos hermanas pasaron a compartir tareas. Elena se ocupaba de las finanzas y los trámites legales, mientras Lorena iniciaba terapia y se concentraba en reconstruir el vínculo con sus hijos. Por primera vez, los niños parecían sonreír con sinceridad. La más pequeña dormía sin llorar. El del medio se puso a dibujar escenas felices, y el mayor empezó a llamar a su tía segunda madre. Elena, aunque aún incómoda con esa etiqueta, ya no la corregía. Empezaba a entender que su papel en la vida de ellos no tenía que ser el de una madre. Bastaba con ser alguien que no los abandonaría, y eso ya era suficiente. A pesar de los avances, no todo estaba resuelto. La madre, tras el escándalo, se presentó como víctima de manipulación emocional por parte del yerno. Dijo a los vecinos que había sido engañada e intentó acercarse a Lorena con mensajes ambiguos y llamadas perdidas. Elena interceptó parte de esos intentos y habló con su hermana con firmeza. Si quiere redimirse, que empiece reconociendo lo que hizo. Sin eso, no existe un perdón real. Lorena asintió. Esta vez no dudó. Ignoró a su madre, no por venganza, sino por supervivencia. Las dos habían comprendido que algunas relaciones familiares son como espejos rotos. Intentar pegar los pedazos solo sirve para seguir lastimándose. La fuerza que ahora tenían no venía de la sangre, sino de la elección consciente de protegerse mutuamente. Y esa elección, día tras día, se volvía más sólida que cualquier lazo biológico.
Pasaron algunos meses y, con la prisión de Marcelo confirmada y el silencio cada vez más evidente por parte de la madre, la historia de la familia se fue divulgando por el barrio, las redes sociales e incluso en foros sobre violencia doméstica. Elena, quien siempre valoró la discreción, vio su nombre circular entre mujeres que la consideraban un ejemplo de coraje. Con cada mensaje recibido sentía una mezcla de incomodidad y orgullo. No quería ser vista como una heroína, pero tampoco negaba que algo dentro de ella había cambiado. Comenzó a participar de forma anónima en grupos de apoyo en línea. Compartía su experiencia, ofrecía consejos prácticos, explicaba cómo recopilar pruebas, cómo actuar frente al miedo, cómo seguir adelante incluso sin apoyo familiar. Entendió por primera vez que romper el silencio era un acto político y que su historia podía ser la semilla de la libertad de otras mujeres. Un día, mientras recogía a los sobrinos en la escuela, Elena se encontró con una de las madres que siempre la había mirado con desconfianza. La mujer se acercó, bajó la cabeza y dijo en voz baja: «Te juzgué. Pensé que eras arrogante, distante. Pero ahora lo entiendo. Hiciste lo que nadie tuvo el valor de hacer». Elena simplemente asintió con una leve sonrisa. No era el tipo de persona que se alimentaba del reconocimiento, pero ese gesto, proveniente de alguien que representaba tantas miradas antiguas, tuvo un peso simbólico. Cuando regresaron a casa, los tres sobrinos se amontonaron en el sofá y pidieron ver la misma película por tercera vez en esa semana. Ella estaba agotada, con plazos acumulados y reuniones programadas, pero respiró hondo y se sentó con ellos. Por primera vez, no vio ese gesto como una renuncia, sino como una pausa necesaria. Estaba aprendiendo que proteger a alguien no significa renunciar a sí misma. Significa simplemente elegir con quién vale la pena compartir el tiempo y el silencio. Al poco tiempo, invitaron a Elena a participar de una mesa de diálogo sobre reconstrucción familiar y redes de apoyo, organizada por una ONG local. Al principio se negó, diciendo que no era buena con la gente, pero Lorena la animó. «No necesitas hablar bonito, solo cuenta lo que viviste». Aquella noche, ante unas 20 mujeres, algunas con niños en brazos, otras con ojeras profundas y miradas asustadas, Elena contó su historia. Habló del intercomunicador sonando un viernes cualquiera, del miedo a perder contratos, de las noches sin dormir, del odio tragado en silencio. Y luego habló de lo que vino después: el coraje, el apoyo mutuo entre hermanas, la decisión de no callarse más. No lloró en ningún momento, pero al terminar, 3 mujeres se levantaron y la abrazaron. «Tu historia parece la mía. Ahora sé que no estoy sola». Eso fue suficiente. Lorena, por su parte, había comenzado un curso técnico de administración y planeaba montar un pequeño negocio de dulces personalizados, vendiendo para fiestas y escuelas de la zona. Elena ofreció su ayuda con la planificación financiera, pero dejó claro: «El mérito será todo tuyo». Las dos seguían con heridas abiertas, sobre todo cuando el nombre de su madre surgía en conversaciones inesperadas, pero habían construido un nuevo tipo de lealtad, ya no basada en obligaciones familiares, sino en respeto, elecciones conscientes y protección mutua. Elena aún no sabía si quería tener hijos, ni si algún día perdonaría totalmente el pasado, pero sabía, con claridad, que nunca más permitiría que el silencio se impusiera como escudo. Su voz, antes utilizada solo para negociaciones y contratos, ahora también era una herramienta de sanación. Y eso, al final, resultaba más transformador que cualquier acuerdo firmado. Una tarde soleada de sábado, meses después de que todo comenzara, Elena y Lorena se encontraron en una feria de barrio. Los niños corrían entre los puestos, comiendo algodón de azúcar y compitiendo por juguetes de plástico baratos. Elena observaba desde lejos, sentada en un banco de madera junto a su hermana, con una botellita de agua en las manos y la piel marcada por el sol.
Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, dijo Lorena sin mirarla directamente. Ni yo, respondió Elena con honestidad, pero allí estaban, en paz. No porque hubieran olvidado lo sucedido, sino porque eligieron seguir adelante. Y seguir, descubrió Elena, es distinto de fingir que nada existió. Es cargar las cicatrices sin permitir que determinen el rumbo. Esa noche, mientras guardaban los juguetes esparcidos por la sala, Elena miró a su alrededor. Nada era como antes. La casa estaba más desordenada, más viva, más llena. Pero no era solo eso lo que había cambiado. Era ella. Ya no se veía como la mujer que no le gustaban los niños, o como la hermana fría y distante. Seguía siendo firme, racional, directa, pero ahora también alguien que aprendió a acoger sin perderse. Alguien que entendió que protegerse a sí misma no implica aislarse del mundo. Y sobre todo, era alguien que, cuando todo se derrumbó, eligió no callarse. Porque a veces la verdadera fuerza está en decir la verdad, incluso cuando nadie está listo para escucharla.